cuando les preguntas al peruano cuál es para usted el principal problema del país, hay un empate entre la delincuencia, la falta de seguridad y la corrupción / coimas. Hace unos años, hablar de corrupción era hablar de los grandes ladrones del país, los grandes litigios, los casos emblemáticos, y ahora la gente ya hizo clic. Corrupción es que me atiendan mal en la posta. Alguien se está llevando una ventaja de eso. O sea, la gente lo que dice es: esta gente roba, esta gente se sale con la suya. La impunidad. La impunidad incluso creo que es más fuerte que la corrupción, porque en todos los países hay corrupción. El tema es que después lo sancionan y lo meten adentro. En nuestro caso hay corrupción y a nadie le pasa nada. Son dos fenómenos que van de la mano. Un gran acto de corrupción es aceptar un puesto para el cual no estás preparado, por ejemplo. Totalmente. El 64% de peruanos considera que sus compatriotas son corruptos, es que somos corruptos. Exacto. Los peruanos. Pero el 89% se autoevalúa honesto. El principal problema de este país es la corrupción. Todos los peruanos son corruptos menos yo. Allí donde la democracia se desvanece, las instituciones se debilitan, los índices de corrupción suben. La mejor manera quizás de combatir la corrupción es hacer las cosas bien, pues. Cada semana en Cubo transformamos una conversación en una masterclass para tu carrera. Si valoras el aprendizaje más allá del ruido, dale like a esta conversación y suscríbete. Solo así asegurarás tu crecimiento personal y además apoyarás a la sostenibilidad de este proyecto. Y tan importante como eso, es que si algo en esta conversación que viene te genera alguna duda, un desacuerdo o una gran idea, déjala en los comentarios. Seguimos. José Luis, hace bastante pocos días te escuché por primera vez, mala mía porque lo debí escuchar hace meses, hablar sobre la encuesta de percepción de la corrupción en el Perú puntualmente, ¿no? Aunque sé que esto se hace mundialmente porque además puedes comparar. Ahora nos contarás de eso, pero me quedé pensando en algo que por supuesto todos los peruanos pensamos siempre, que es la corrupción y cómo estaría el país sin corrupción. Pero data que no tenía era que la corrupción, junto con otra porquería que nos sucede el día a día, ya es un empate técnico con la delincuencia en el primer problema para los peruanos. Y cuando les preguntas al peruano cuál es para usted el principal problema del país, hay un empate entre la delincuencia, la falta de seguridad y la corrupción / coimas, que ambos tienen, uno tiene 68 y el otro tiene 67%. Es un horror. Sí. Pero ese horror es de ahora, es de siempre. Siempre hemos tenido tan presente la corrupción. Yo creo que ahora el fenómeno es diferente, ¿no? Ahora la gente lo siente más y entonces, incluso cuando la gente dice inseguridad, en verdad lo que está diciendo es corrupción también, ¿no? Porque inseguridad es lamentablemente instituciones que no te saben proteger y por lo tanto están protegiendo a los criminales, digamos, ¿no? Entonces yo siempre digo, cuando aparece delincuencia o criminalidad o inseguridad, en realidad detrás de eso hay un gran porcentaje que igual está diciendo corrupción. Pero la diferencia, creo yo, es que hace unos años hablar de corrupción era hablar de los grandes ladrones del país, ¿no? Los grandes litigios, los casos emblemáticos. Y ahora la gente ya hizo clic con la idea de corrupción es que me atiendan mal en la posta. Alguien se está llevando una ventaja de eso. Corrupción es que la farmacia me miente y me diga que no es genérico y que me venda el de marca. Alguien se está beneficiando de eso, ¿no? O que me digan que no hay vacante para mi hijo, pero el siguiente de la cola sí obtuvo la vacante. Alguien está cobrando algo. Entonces, ese fenómeno, corrupción más cerca de la gente, es lo que creo que dice ese dato. Hace 15 años no era así. Corrupción ha ido subiendo en los últimos 8 o 10 años, de ser el 30% de la respuesta a la pregunta ¿cuál es el principal problema? A estar ahora en el 66%. En la final, está en la final, disputando la final. Totalmente, con delincuentes. Pero una final absurda, asquerosa, en la que los peruanos percibimos. La encuesta que se hizo, o sea, que hicieron, lo hacen anualmente en Proética, donde tú eres director ejecutivo, y la hace Ipsos, en este caso es Ipsos. En este caso. Ajá, y la presentaron el año 2025, ¿no? Espero que al final del 2025, para no sentirme que llegué tardísimo. Total. Okay. No te preocupes. Sí, está bien. Pero es de la percepción ciudadana. Sí, es entonces percepción. Yo quiero saber, sí. Pero yo quiero saber qué tan corruptos somos. Y ahí, y además estoy usando el plural,
para no... Bien, bien, Claro, haces está bien. bien, está bien. No, claro. No sé, vamos a pensar, a ver, voy a pensar en una situación cotidiana en la cual estoy cometiendo un acto de corrupción, ¿ya? Y te prometo decirlo al final de esta Ya, conversación. ya. Pero la percepción sabemos que es una cosa y la realidad sabemos que es otra. Pero estamos tan contaminados por esta realidad que ya sentimos que somos corruptos. Es decir, ¿cuál es tu hipótesis tantos años metido en esto? O sea, yo lo que creo es que es más fuerte la sensación de que a los malos no les pasa nada que el propio fenómeno de la corrupción. O sea, lo interesante de medir percepción es que mide la frustración frente a lo impune. O sea, la gente lo que dice es, esta gente roba, esta gente se sale con la suya. La impunidad. La impunidad incluso creo que es más fuerte que la corrupción, porque en todos los países hay corrupción. El tema es que después lo sancionan y lo meten adentro, pues. En nuestro caso hay corrupción y a nadie le pasa nada. Son dos fenómenos que van de la mano. Y lo otro es que la gente no sabe que está siendo corrupta o que está favoreciendo la corrupción al pedir un favor. Para mí la típica es la del Facebook, cuando tú escuchas cuando alguien dice, alguien en Telefónica para que me ayude con un trámite. Claro, claro. Hay ¿No? alguien que conozca al director de Alguien tal conoce hospital. al gerente, Sí. necesita Ajá. un favor. Y a eso que es normal y todo el mundo o sea, trata de ayudarse, lo que está haciendo es dejando a alguien atrás. O sea, la lógica individualista de ayúdenme a mí impide ver la lógica colectiva de todos los que se quedan atrás y no son atendidos porque me tienen que atender a mí primero. O mi expediente que está acá lo ponen adelante, pero no pasa nada, igual a todos los van a atender, ¿no? Entonces, ahí es donde la gente no sabe, ¿es corrupto? No, yo no soy corrupto, no te pases, ¿no? Hay una complejidad, y hablemos de la parte pública, de la gestión pública, no de la gestión privada, porque creo que si la gestión pública fuese buena, es decir, no sé, estamos entre huevo y la gallina, ¿no? Sí, Porque sí, claro. uno es corrupto en estos pequeños actos cotidianos de, ok, tengo que coimear a alguien para que me dé una cama en un hospital, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Cuando el Estado está en la obligación de brindar, y no estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de una situación cotidiana, hoy, de darte esa cama, ¿no? De poder tratar primariamente tu dolor de cabeza, no sé, estoy imaginándome, total. de que haya un lugar para tu hijo en el colegio, Claro. ¿no? Además con un buen colegio, Todavía, y con esperando y calidad. con un profesor que te jale si es que merece ser jalado, ¿no? Claro, claro. O sea, Claro, claro. todo lo que implica lo que hoy no tenemos, ¿no? Problemas estructurales que terminan abonando en estos actos cotidianos de corrupción porque no hay la capacidad. Es que decir, ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no Si ese no- padre no consigue pagar esa cama? No accede al servicio. Claro. O sea, lo loco es eso. Es horrible, porque por eso te digo, ni siquiera es que estás sacando ventaja, o sea, tu sentir, digamos, que estás pagando por una ventaja, sino que casi es la moneda de cambio para acceder al servicio. Entonces, esa coimita, ese acto corrupto se convierte en la única manera de acceder a un servicio que el Estado no me da. Eso claro, es es, que total. es como que es lo que cuesta, ¿no? Eso es lo que cuesta. Claro, o sea, es parte de- es parte del impuesto que estoy claro. pagando, claro. Entonces, sí tienes razón cuando dices, claro, cuando el Estado es invisible, ausente, poco eficiente, es la única manera de acceder. Los grupos más vulnerables todavía en mayor medida. Y además, el Estado encuentra que cuanto más tramitología te da, cuanto más burocracia sube, más oportunidad para que alguien en esa cadena quiera un favor, ¿no? Entonces, por eso la lógica de simplificar, digitalizar, poner reflectores a lo público le asusta, porque quitas la oportunidad de que alguien use la discrecionalidad a su favor, ¿no? Entonces, sí es verdad que la gestión pública burocrática, ineficiente, es otra forma de ser corrupto, ¿no? El jueves pasado teníamos un evento justo para hablar de corrupción y yo siempre digo, ¿no? El hecho de que la salud, el servicio sea ineficiente es un acto de corrupción. Entonces nunca hemos asumido eso. O sea, cuando no te atienden bien o haces una cola, tú dices, oye, qué incompetente esta gente. Pero Es en un problema, realidad, claro, un problema del sector salud, oye, pensamos. qué ¿no? mal lo hacen, Claro. ¿no? Qué atrasados estamos. Pero la segunda pregunta que tiene que venir es, ¿alguien se está beneficiando de esto? Alguien no soporta más esta cola y va a pagar para ir al consultorio del médico que tiene su consultorio a la Al vuelta. costado, claro. Entonces, la ineficiencia es corrupción, cuando es intencionada, cuando sobrevive en el tiempo, ¿verdad? Entonces, en las postas, en los hospitales, lamentablemente tenemos médicos, enfermeras que lo que hacen es golpean pues un equipo médico para que se valore, para que no puedas atenderte y puedas ir al consultorio privado. Esa es una ineficiencia
programada, digamos, ¿no? Intencional. Entonces hay que dejar de ver la ineficiencia como algo ingenuo. No, la ineficiencia por muchos años significa que alguien se está beneficiando. Entonces, la mejor manera quizás de combatir la corrupción es hacer las cosas bien, pues. O sea, es buscar hacer las cosas bien. Claro, Es muy simple, pero ¿no? parece dificilísimo en un país como este, ¿no? No, claro, porque no, los recursos están mal utilizados, las burocracias son muy grandes y las discrecionalidades son muy grandes. Entonces, todos tienen un pequeño poder en el Estado que no quieren perder. Y además, hablando de ese poder en el Estado, un gran acto de corrupción es aceptar un puesto para el cual no estás preparado, por Eso, ejemplo. totalmente. Esa frase Claro. es muy contundente con todo lo que nos Para ha todos, pasado. para todos, claro. No digo para todos. Hay funcionarios públicos que son Ay, por increíbles. supuesto, Pero sí. digamos que las presidencias, los congresos. Y ahora estamos a punto de elegir con una cantidad de candidatos al menos malo, como siempre, ¿no? Y sabemos, es bien loco, ¿no? Porque sabemos que son los peores, sabemos que roban, y sin embargo es la única oferta que tenemos, claro, porque no hay incentivos para que los buenos, los competentes, los que no quieren servir a su país, vayan, pues, porque la corrupción es el gran incentivo, pues, entonces estamos condenados a un círculo vicioso bien fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para romper eso y llamar a los mejores a que se metan a transformar algo que está añejo, obsoleto? Pues, ¿no? ¿A quién hay que coimear para que se meta a la política Casi. y haga el bien? Claro. Entonces es bien difícil, ¿no? Mira, y es loco, porque en la encuesta de percepción de la corrupción de la que comentas, hay una pregunta que se le hace a la gente de, ya, entonces, ¿cuál es la característica más importante de un presidente por el que tú vas a votar? La integridad, 68%. Pero así de lejos con respecto a cualquier otra pregunta. O sea, ya sí ni es siquiera bueno, está claro, discutiendo. ¿no? Claro. Entonces, obviamente que sea honesto, ¿no? Entonces tú dices, pero eso no se condice con la realidad, Claro. con el acto, ¿no? A mí siempre y es un ejemplo Sí. de lo que estás diciendo, cuando a los noticieros, y yo he sido parte, yo vengo del mundo del periodismo, de la prensa, ponen en evidencia un taxista que devuelve el dinero, o peor, un policía que devuelve el Correcto. dinero. O sea, es tan loco para Sí. nosotros una acción así Claro. que es noticiosa. Totalmente, es verdad, premiar como que, mira, Claro. nosotros no somos así, esto Claro, es un bicho raro. mira, un policía Míralo, que ha búscalo, devuelto claro, plata, ¿no? claro. Totalmente. Y ahora es interesante, en la encuesta hay una pregunta que se le hace también a la gente de, oye, ¿los peruanos somos corruptos o no? ¿No? Porque esta pregunta como cultural. ¿No? El No, pero peruano sí que quería llegar a eso, ¿eh? nace Sí. o se hace corrupto, ¿no? Claro. Y esa pregunta empieza a tener una respuesta cada vez menor. O sea, la gente piensa que los peruanos somos menos corruptos, o son, porque ahí quizás el detalle está en eso, ¿no? Claro, porque el dato es, a ver, el 64% de peruanos considera que sus compatriotas son corruptos, o sea, que somos corruptos, Exacto. los peruanos. Pero el 89% se autoevalúa honesto. Mira, no solo léelo así, sino el principal problema de este país es la corrupción. Todos los peruanos son corruptos menos yo. Eso es lo que está diciendo cada uno cuando contesta, Claro, sí. ¿no? Y entonces eso tiene que ver con, yo no sé que lo que hago está mal. Entonces hemos perdido el discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto. Nosotros y las autoridades. ¿no? Además, esto lo recuerdo cuando te escuché hace poco hablar de esta encuesta. Solo el 3% Solo. se autopercibía corrupto, ¿no? Sí. O sea, es un 3% de una honestidad que premiar hay ese que acto de buscarlos. honestidad y corrupción. Hay ¿no? que Claro. buscarlo, sí, totalmente. Pero otra vez, creo que es porque quizá lo corrupto lo hemos, y ese es un error de los que hemos estado seguramente metidos en este tema, lo hemos asociado a los grandes ladrones. Entonces, claro, ¿tú eres como ese? No, pero yo no soy como ese, ¿no? O sea, yo hago algunas cosas mal, pero porque tengo que hacerlo. Ya, de repente hay que como renombrar pues la corrupción para que el abono que tú haces a la industria de la corrupción más grande te parezca que alimenta esa cadena, entonces deja de hacerla. Ya, no eres corrupto si quieres, pero está mal. Hacer algo mal tiene que poder doler un poquito, digamos, ¿no? Y que te lo digan, ¿no? Está bueno que te lo digan. O sea, si alguien ve a una persona poniendo un post, si conoces a un gerente de tal empresa, para que me ayude porque tengo un problema en el banco. O si alguien conoce a Claro. alguien en tal clínica porque, qué sé yo, porque me chanqué el dedo, ¿no? Estoy diciendo cosas Sí, bastante sí. menores, ¿no? No, claro. Hacérselo saber, oye, ¿por qué estás cometiendo ese acto de corrupción? ¿A quién estás sacando de la fila para que...? Mira, a mí me pasa ahora, claro que yo estoy en reuniones familiares con amigos y entonces cuando la gente quiere hablar de algo que ha hecho así, ¿no? Su criollada, no sé qué, me mira
Y dice, no, mejor no voy a decir... Porque o sea, cree está- que soy porque como... está José Luis. Claro, pero entonces... El policía me da de... risa, me da risa porque... Pero no entiendo, pero entonces tú sí sabes que lo que estás haciendo es incorrecto. Sí, pues, pero es una cosa pequeña, pues, ¿no? Que a ti te mortifican, claro. Claro, yo sé que ese es Claro. tu rol, tu rollo, ¿no? Ya, entonces, claro, en un país donde el incentivo es ser corrupto, en todos los... O sea, si no eres corrupto, pues eres un tonto, pues, ¿no? O sea, también está esa parte de identidad, de como el incentivo está en el lado incorrecto. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar que ser íntegro es bacán, ¿no? Claro, O sea, es chévere, es pues, como no se sé, premia ¿no? al criollo, al pendejo, Hemos ¿no? pasado, pues, Claro. eso de la cultura de los 90, supongo, Eso ¿no? es raro, O sea, porque estoy usando dos palabras bien noventeras, ¿no? totalmente, nadie Sí. va a entender. Claro, nadie va a Sí. entender, claro. No, claro, por eso entonces, yo digo, ¿cómo los jóvenes ahora dicen, oye, yo quiero ser así? Es bacán eso, ¿no? No sé, viralizamos la integridad, pues no sé, tiene que Ahora, pero servir ver de algo, estos ¿no? números y ver que la percepción es tan alta de corrupción como algo negativo, espero que quien responde que sí, somos corruptos, esté pensando como que eso es malo, ¿no? Estoy partiendo de ahí. De alguna manera, también es bueno para asumir ese dato en la sociedad y ver de cambiarlo, ¿no? Porque así como queremos cambiar la delincuencia, queremos cambiar este poder judicial que también es corrupto, muchas cosas queremos cambiar, pero solo las empeoramos. Ya, ¿Cómo, correcto. Sí, sí, cómo, sí, te cómo sigo, subimos te el sigo. dato? Claro, claro. ¿Cómo las autoridades asumen ese dato? O quienes pretenden ser autoridades, por ejemplo, cuéntanos de tu evento del jueves, porque entiendo que fueron candidatos. Sí. Fueron candidatos al evento, quiero decir. ¿Cómo asumen ellos la corrupción? Porque yo veo que se habla mucho de inseguridad, se habla mucho de salud, educación, pero corrupción. Claro, Como si y todos tuviesen rabo de es paja. como, cómo hacemos que te duela la corrupción, ¿no? Porque, claro, la salud va mal y te matas, o sea, y te Ujú. matan, ¿no? Es un tema de vida o muerte, ¿no? Bueno, para los niños, por ejemplo, que fueron intoxicados por el caso Jaliwarma, ¿no? Ujú. Por comida enlatada intoxicada, hubo un trato entre un proveedor y una persona del Estado que se sentaron a decir, mira, estas latas contaminadas, las que están mal, esas llévalas al colegio. A esa escuela pública que ves de personas pobres, llévala. Y a ese acto intencionado de corrupción mata, ¿no? Entonces hay que tratar de dibujar las situaciones de corrupción así, me refiero como las estoy dibujando con caricatura para que te duela, ¿no? Porque si no, otra vez, la corrupción parece que es un problema de los políticos, sino es un problema nuestro, o no es un problema de las economías ilegales, de la inseguridad, ¿no? El jueves en la reunión con los candidatos, yo creo que hay una diferencia entre los candidatos que te hablan de corrupción, como metamos adentro a los malos, ¿no? Ya estamos hartos de los malos, entonces inhabilitación, muerte civil, cadena perpetua, ¿no? Que se vayan adentro. Y otros candidatos que creo que nos están hablando de dejemos de naturalizar la corrupción en los servicios públicos, dejemos de pagar coimas, denunciemos. Confiemos otra vez en el sistema que nos puede acompañar en esto, ¿no? O medios de comunicación, alerten sobre lo que está pasando. Que creo que es lo que pasa ahora cuando las autoridades pues se reúnen en un chifa, no sé qué. Eso a alguien le tiene que parecer mal, ¿no? O sea, no puede haber interpretación en cosas como esas. Entonces, creo que es posible discernir entre candidatos que nos están dando dos mensajes distintos. Porque el que nos dice inhabilitación, cadena perpetua, nos está hablando de que los políticos son los corruptos, no nosotros. Yo creo que hay que exigir al candidato que nos hable de la corrupción más cerca a nosotros, a los servicios, ¿no? Esa mirada está muy buena, ¿no? Es verdad. Y de hecho se condice mucho con cuál es la institución más corrupta en nuestro país. El 85% elige al Congreso de la República, ¿no? Si Que ya estaba mal, ya estaba si en me hubieses 68, preguntado, claro. quizá yo hubiese puesto lo mismo, ¿no? O sea, un pésimo Congreso, lleno de como de objetivos Eso. casi criminales, ¿no? Eso es. Bueno, promovido por industrias ilegales. No estoy hablando de todos los congresistas, pero Obvio. sería Claro. noticioso, sería un titular el hecho de que un congresista no legisle a título personal, ¿no? Pero este dato del 85%, es que es una locura, ¿no? Es una locura, 85% es una locura. Ya era una locura cuando era 68 hace 2 años, ahora es 85. El que sí Imagínate, es claro. diferente y también es interesante es que el Ministerio Público aparece segundo en ese ranking, que nunca había sido segundo, siempre había sido quinto, sexto, octavo. O sea, claro, estaba como en otros y ahora aparece segundo, Sí. pero también hay un cansancio de la población. A todos se le da preventiva, ¿no? A O todos, sea, estornudas preventiva, ¿no?
Digo, hay casos que sí lo merecen, si es que fuese a pasar algo después. Pero también estos juicios interminables, Totalmente. fiscales que son y han sido muy públicos, que no comienzan ningún juicio, no hay ninguna sentencia. Es muy jodido eso. Eso es lo que la ciudadanía está castigando con ese dato, ¿no? Lo que la ciudadanía dice es, oye, ¿qué es esto? Es que la farándula, ¿alguien, ¿por qué se pelean tanto por esta institución? Alguien tiene que estar sacando una ventaja. Solo esa sensación yo la aplaudo porque esa es la sensación correcta para identificar corrupción. Alguien se está... No entiendo bien esa bronca, pero si hay una bronca es porque alguien está sacando algo, ¿no? Entonces, por eso sale el dato del Ministerio Público. Por algo deben querer esa institución, ¿no? El Congreso, me queda claro por lo que tú dices. El Ministerio Público tiene que tener una lectura distinta para que salga el Ministerio Público. Son que dejan a la gente impune, hacen sus shows, son faranduleros, politizan la justicia. ¿Por qué ese caso primero y no el otro caso? ¿Por qué esperan al timing político para poner a un candidato O la percepción de que todos son malos. Ideológicamente pueden estar en diferentes lugares. El Ministerio Público es una institución política de pronto. De pronto, o sea, ya no ejerce la justicia, ya no es un actor de la justicia, sino es un actor político. No creo que ahí hay algo que, Sí, de acuerdo, que nos ha, de acuerdo. que nos ha llevado a también a espantarnos de eso, Y- a escandalizarnos, ¿no? Y además, mira que en ese dato que tienes ahí, Defensoría, Contraloría General de la República, no aparecen ni como corruptos ni como solucionadores de la corrupción, que es la siguiente pregunta, ¿no? Es verdad. O sea, entonces, quiere decir que las instituciones que habíamos creado en el Estado para que nos defiendan de la corrupción, a nadie le valen. Ni son malas ni buenas, no me importan. Acá lo que se juega es el Congreso, el Ministerio Público y el Ejecutivo. O sea, las reglas de la República se han roto. Es bien loco. José Luis, ¿y no te parece otra locura que el peruano responda que las instituciones que deben luchar contra esta Es- corrupción son las instituciones que el peruano considera más corruptas? ¿No te parece fantástico ese dato? Ese dato es una paradoja así, sí, pero... o sea, me parece, o sea, Sí, 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 es no, una no, no. ironía, Total. es un chiste, no sé. Pero Lo yo debe lo- aprovechar pero yo Carlos siempre- Álvarez en su Yo campaña. siempre lo veo positivo. Bueno, no es muy popular lo que voy a decir, pero yo lo que siento es que la gente dice, los corruptos son los que están ahora ahí, pero no quiere decir que esa institución, con mejores personas, no sean los que nos puedan sacar de este hueco. Yo creo que eso es lo que la gente quiere decir. Eso me parece de un optimismo. Pero es Voy a total, decir de un gran optimismo. Total, me gustaría total, estar en total, esa orilla. total. Porque Sí. creo que así hay que leer la renovación política de las elecciones. Metamos 10 honestos. 10 honestos. Y esos 10 honestos que nos hagan contrapeso. Mira, una de las propuestas que el jueves comentábamos en la reunión con candidatos es, agarremos 50 puestos en el Estado. Mira. Encontremos 50 puestos que hoy son de confianza y logremos que esos sean contrapesos, que esos sean los Julios Velardes de todos los ministerios, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues en el MINSA, el director de medicamentos, ese cuídalo, que por concurso público, que sea el mejor, que sea el Julio Velarde de los medicamentos, adentro. Entonces viene un ministro, una ministra del partido que sea, y le dice, tienes que hacer esto, tienes que firmar esto. No, yo no voy a firmar. Yo soy el que... Si mi firma no puedes hacer eso. Así necesitamos 50, en diferentes lugares. Formalización minera, el de Reinfo. Escucha que el Congreso del Reinfo, bueno, no, sin la firma del director de formalización minera no puedes hacer nada de eso. Acá las firmas no valen nada. ¿Y pues. qué decían los candidatos el jueves cuando O se sea, hablaba hablaron de eso? meritocracia, muchos de ellos hablaron de meritocracia, pero yo creo que hay que dejar de hablar de meritocracia como en general, porque ese es un escenario muy improbable, y empezar a elegir quiénes. Por eso yo siempre digo, elijamos los primeros. ¿Quiénes son? Mapeemos, 50, más o menos 50. Yo he mapeado, digamos, 50 personas que hay que cuidar y que hagan contrapeso a estos vándalos. Cuando los vándalos lleguen al ministerio y digan, hay que hacer esto, que haya unos que digan, yo no voy a firmar. El poder de eso es súper fuerte. El poder del servidor público de confianza que firma es súper fuerte. Tú no puedes hacer nada sin esa firma. Si el alcalde puede sacar una obra sin expediente técnico, es porque alguien le ha permitido hacer eso. Alguien que no dijo, yo no voy a firmar. ¿Firma tú? ¿Quién va a firmar? Yo no voy a firmar. Despídeme. Así se han controlado muchísimas antirreformas. ¿Ah? Entonces yo sí creo que hay que elegir 50, pues, ya 30, no sé. Uno por Claro, ministerio. uno por ministerio, ¿no? claro. O sea, uno, el que ve Un carrera soldado de pública, la patria, magisteria, claro. uno, claro. Entonces, así yo sí creo que hay que, porque, mire, izquierda, derecha, arriba, abajo, nadie puede decir, por ejemplo, que Julio Velarde no es un funcionario que todo el mundo admira. Por favor, señor, quédese 20 años más. Ya, ¿por qué no pedimos, oiga, señor, usted en otro ministerio, quédese, ¿no? Y hay que mapearlos, ahí hay que llevarlos y cuidarlos.
poner reflectores, escrutinio público, concursos, saber quiénes son, de dónde vinieron. Todos son por confianza. Hemos mal usado la confianza. El ministro pone al que quiere, sin decir por qué. Puede ser eso. El 31% de peruanos ha tenido que dar, ¿no? Ha O sea, tenido. es Sí, como, sí, sí. Sí, sí. ni siquiera es que, Está no, bien. ha tenido que dar alguna coima o conoce a alguien que le ha dado, ¿no? En un año, me imagino. En el último año. En el último año. En el último año. 31%. Uno de cada 3 personas tiene que pagar una coima para que le den... Y es servicio. además una pregunta difícil de responder. O sea, de repente es hasta más, ¿no? Totalmente. Claro. Por eso inclusive la pregunta es, ¿tú conoces a alguien? Así Claro. esto? Es como, tengo un amigo. Sí, tengo un amigo. Claro. Tal cual. Todas las preguntas sobre denuncia, eso se hacen así, porque si no, sale menos. Y ya de por sí ese dato tiene una realidad escondida. La gente no está diciendo la verdad, ¿no? Es más, cuando después preguntamos si lo denunció o no, tampoco están diciendo la verdad. Solo 1 de cada 10 personas denuncia, ¿no? Nadie denuncia, o sea, ni siquiera sabemos en todos los demás casos de corrupción que hay, porque solo sé del que me está contando que denunció. Los demás no. Es un dato escondido. Y tremendo denunciar también, porque te conviertes de pronto todos te iluminan y pasas a ser el apestado para alguien. Para alguien. No solamente que te pueden echar de donde sea que estés, sino que también puede, dependiendo del acto, dependiendo de la coima Sí. que has aceptado dar, puede estar hasta en periodo de tu vida, o que has aceptado, o que no has Total, querido dar. Si está vinculado a algo ilegal, economías ilegales, mira, o extorsión, olvídate, nadie denuncia. Pero también pasa, yo he hablado con muchos gremios empresariales que dicen cómo ayudamos a los denunciantes dentro de las empresas a denunciar a sus jefes que son corruptos o que extorsionan o que piden sobornos, qué sé yo, ¿no? Porque los acosan laboralmente, pues, ¿no? O sea, tampoco estamos protegiendo a todos los denunciantes, me refiero. El denunciante no solamente es el ciudadano que va a la gestión pública, es el de la empresa. Ojo, hay un empleado que sabe que su jefe está haciendo algo mal y no tiene un canal anónimo para denunciar. Esa corrupción es corrupción. Y las empresas cada vez están cuidando más esto, ¿no? Totalmente. O Tú sea, yo creo tocas- que ahorita hay un espacio muy interesante en el empresariado, muy preocupado ya no solo por el compliance público, por reputacionalmente, sino por realmente contribuir a que la gente sienta que son mejores actores en la sociedad, ¿no? Y que son más confiables. Yo sí creo que eso está cambiando. Hay muchas más organizaciones que están trabajando, organizaciones que son sociedad civil con composición empresarial, ¿no? Tienes a ESOI, tienes a Capitalismo Consciente, tienes un montón de organizaciones bien interesantes. A ver, ¿cuánto tiempo llevas haciendo estas encuestas o presentándolas? Periodística hace encuestas hace más de 20 años. Nosotros somos los únicos en Latinoamérica que hacemos encuestas de percepción ciudadana hacia a nivel nacional, que Ajá. tiene una representación nacional. Lo que hace Transparencia Internacional en todo el mundo son encuestas de percepción, pero le preguntan a empresarios, a organizaciones Ya, internacionales, no, ya. a los grandes expertos, que está bien. Pero el fenómeno de la experiencia de medir percepción ciudadana no se hace normalmente, es caro además. Nosotros felizmente hemos tenido apoyo de muchas organizaciones para poder lograr eso y compararlo en el tiempo, para saber cuánto está cambiando. A lo que ¿no? quería llegar es, si a mí me frustró y me indignó esa data ese día, Yo y sé. he venido cargándola más o menos 2 semanas, como una mochila pesada hasta tenerte aquí, y seguro voy a tener 2 semanas más ahora de De decir proceso. por qué somos así, Claro. ¿cómo estaría en tu lugar? O Ah, sea, ya, a claro. eso quería llegar. Ya, O sea, ya, ¿cuántos claro. años vienes Ya. diciendo, oye, esto está mal, hasta que, bueno, ya de pronto está primero, ¿no? ¿Y qué es lo que estás sintiendo cuando expones esta data? O sea, estás sintiendo que, por lo menos en el sector empresarial, digamos, Sí. formal, se quiere cambiar un poco lo que acabas de decir. Sí. ¿Qué pasa si, no sé, lo presentas en los colegios? ¿Hasta dónde llegas presentando esta data? Mira, yo soy un optimista, ¿no? Entonces, y vengo además de la gestión pública. A mí yo soy un creyente total de que la gestión pública puede ser buena y profesional. Entonces, cuando a mí me dan ese dato, cuando yo expongo la data en las universidades, en espacios más formativos, la otra vez hemos estado con el Colegio de Politólogos, mi esperanza es, hay más instituciones hoy que quieren que esto cambie que hace unos años. Seguramente antes, cuando daban esta información, la gente estaba más pesimista y decía, bueno, ya, es una cosa más que le va mal al Perú. Yo siento que ahora el dato es, o sea, ya no podemos esperar más. Esa es la sensación que yo tengo el jueves pasado de la reunión, es el empresariado, pero también está la academia, estaban rectores de universidades, estaban los embajadores, 10 embajadas sentadas ahí, cooperación, ¿no? La sensación es, bueno, o sea, ya hay que hacer algo, ¿no? Sí hay un espacio cívico diferente ahora.
Yo lo siento totalmente. También hostilizado y debilitado por todo lo que ha pasado. Pero hay un espacio cívico con composición empresarial muy saludable, muy sano. Entonces yo sí creo que hay que agarrar eso. La sensación después de la reunión era, bueno, o sea, pongámonos a trabajar, pues, ¿no? Mira que incluso un dato de la encuesta, ¿no? La gente cree menos ahora en el valor de la educación como solucionador de la corrupción que antes. O sea, hemos perdido hasta el afecto por el largo plazo, ¿no? Antes aparecía más, o sea, Claro, ¿cómo acabamos antes con la corrupción? la respuesta Educación. era el 50%, Daniel. ¿Cómo solucionamos la corrupción? Con educación, 50%. Hoy es 29%. La respuesta mayoritaria es sanciones, métanlos todos adentro. Por eso los candidatos hablan de eso. Es un reflejo de esa necesidad. ¿Quieren que todos estén adentro? Yo los voy a meter adentro. Pero ¿cómo formamos mejores para que no vuelvan a cometer? No, de eso no estamos hablando. No, claro, porque además, Claro. bueno, entiendo, una campaña es un acto casi publicitario donde tienes que decir un poco lo que la gente quiere, ¿no? Pero de ahí, digo que tienes para ganar, o sea, es terrible, pero es así. Pero de Por ahí eso ya, responde al consumidor y el consumidor ciudadano debería pedirles otra cosa. Claro, Por debería eso pedirles otra cosa, El claro. poder Pero de ya esa estamos oferta es hartos, nuestra. o sea. El poder, siento que es incorrecto, digamos, pedirle al político que tenga una mejor oferta si yo no le estoy exigiendo una demanda distinta. El otro día escuché en un programa de una amiga de la casa, además Claudia Chiroque, que tiene en otro podcast, en Monstruitos y Pirañas, a un candidato que dijo que ya tenía 2 fríos en su haber. ¿Yo qué? ¿Dos fríos? 2 fríos, o sea, ya había matado a 2 personas que me imagino que lo habrían querido asaltar, qué sé yo. Y lo decía con una convicción de, aquí estoy para salvarte. Es un poco lo que está diciendo la gente, ¿no? Metan los presos, mátenlos. Es... no sé hasta dónde No, vamos a sí, ir. sí, Lo sí, dijo sí, así, sí, lo sí, dijo sí, así, no, lo dijo no. así, sí. Y sabes también que es un reflejo de eso, que son generaciones nuevas, adultos de generaciones más jóvenes, que vienen con ese pensamiento que es pendular en América Latina, ¿no? O sea, es mucho más autoritarista, creen más en el, pues no se puede, ¿Y cómo- si tuviéramos segunda enmienda, una cosa así, ¿no? Como yo tengo derecho a tener mi pistola y protegerme porque el Estado no me protege. A eso estamos llegando. Claro, estamos llegando a la enmienda. Totalmente, Hablar de enmiendas. ¿no? No, totalmente. ¿Y cómo estamos en la región? Ah, ¿No? O sea, ¿cómo le va a Chile? Ese es ¿Cómo un le va a buen dato. Colombia? ¿Cómo le va a Ecuador? ¿A Brasil? No sé si se mide en Brasil. sí. ¿Cómo nos va? O sea, estamos a media tabla. Mira, hay dos datos interesantes sobre eso. Mira, Transparencia Internacional hace una medición de 182 países. Hace- 182. 182. Ah, mira, ya. Hace 5 años, nosotros éramos el puesto 90 de 182. Estábamos a la mitad del mundo, digamos, entre ser transparentes o ser corruptos. Perdón, el primero es el más corrupto. No, el primero, digamos, el más transparente, Ah, el ya. 182 el más corrupto. Ya, ok. Entonces Nosotros éramos estábamos el 90. 90. Ya, ¿no? media tabla, media tabla. Ya. Ahora somos el puesto 32. O sea que estamos mucho más cercanos a lo corrupto que lo transparente. Ah, ya. Ya, Entonces ya. al revés, ya, ok. El país ha bajado enormemente en esa media. En América en general, la media es 42, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos ya en el 30. O sea, estamos Es como cada un vez más índice, bajo. un Es índice. es un Ya, índice. el También es 32. un índice de percepción. Estamos bajando. Estamos en la media, Daniel, de los países más dictatoriales. Estamos casi a 2 puntos de Sudán o a algunos puntos de Venezuela. O sea, en la tabla, nuestro puntaje es parecido a los países que no tienen democracia. Así estamos en América Latina, somos casi el penúltimo, después está pues Nicaragua, Honduras, Venezuela. Y en el mundo estamos con Sudán, nuestro primo hermano son los países más autocráticos del mundo, del planeta. Así estamos. O sea, porque el vínculo democracia-corrupción es un vínculo también bien fuerte, ¿no? Allí donde la democracia se desvanece, las instituciones se debilitan, los índices de corrupción suben. Ya nosotros estamos así, como si fuéramos una autocracia. Así de esa media. Si el dato de esta encuesta se ha movido, lee el reporte de Transparencia Internacional. Lo que te dice es, ustedes son demócratas supuestamente, pero están catalogados como países autócratas, donde parecía que no hay libertad de expresión. O sea, a ese nivel estamos. Es bien fuerte. ¿Quiénes son los mejores de América del Sur? Chile, Uruguay, sobre todo. Y después Brasil, Colombia, somos países muy... O sea, no nos movemos. Estamos en una media así, hace años igualita, ¿no? Pero lo que sí me sorprende es que no nos demos cuenta el vínculo que hay entre
debilitamiento de la democracia y corrupción, como si fueran como fenómenos diferenciados. Y estamos como, yo supongo como pues, drogados por la idea de que la macroeconomía pues, funciona y no nos damos cuenta de lo que está pasando por abajo que se está erosionando, que es esto, ¿no? La democracia, la convivencia, la confianza. Sale el índice de Edelman de confianza en estos días, ¿no? Ya, ese es otro dato que vas a tener que mirar. Ahí va a salir cuánto ha subido o bajado el nivel de desconfianza del peruano con el otro peruano. Que no te sorprenda que eso también... No, pero es sorprendente estar a nivel... Bueno, sí, no sí, es, no es tan sorprendente quizá, ¿no? Si comienzas a profundizar mentalmente, internamente en ese dato, si llegas a pensar si esta democracia funciona, ¿no? No estoy diciendo si la democracia funciona. Sí. Si esta forma de hacer... Sí, no sé. Sí. No, o sea, yo creo que ya la democracia no le genera valor a la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué defendería algo que no me está generando valor? No me da mejores servicios. Pero ni siquiera está el presidente por el cual voté. Exactamente. O sea, para empezar, ni siquiera las elecciones, pues yo voto por uno, pero en verdad lo deciden los otros en una mesita con unos papelitos, ¿no? Claro. Ahí está la elección, en verdad. Entonces ni me protege, me matan, la justicia no funciona. Entonces, ¿para qué sirve la democracia? ¿Para qué defiendo una democracia así? ¿No? Entonces creo que hemos desligado democracia de calidad de servicios, de justicia, ¿no? De convivencia. ¿Y ahí crees tú una mayoría de peruanos optimistas respecto a lo que viene? No, quisiera decir que sí, pero no, ¿no? O sea, la encuesta también pregunta eso. ¿Tú crees que hace 5 años la corrupción ha ido, o sea, que en los últimos 5 años ha ido empeorando? El 89% dice que sí. Y después la pregunta es, ¿y tú crees que va a seguir empeorando? Y más del 50% dice, sí, claro. Nosotros a veces hemos hecho videos así con jóvenes, ¿no? ¿Tú crees que la corrupción tiene solución? No. Pero ni siquiera es un no de reflexivo o que le da pena. No se demora ni 2 segundos, claro. Y es no. O sea, ¿por qué sigues ¿por qué te dedicas a eso? O sea, la corrupción no se puede solucionar. Los jóvenes nos dicen eso, con su mochila en el hombro. ¿Y has pensado en todos estos años, me imagino, en posibles soluciones a esto? Sí, claro, y creo que tienen que haber soluciones más innovadoras, porque también creo que somos muy tradicionalistas y pretendemos hacer lo mismo para problemas que hace rato han recontraevolucionado. Yo creo que hay que traer el discurso de la eficiencia aquí. Otra vez, es hacer las cosas bien hace que la corrupción se vaya. Y eso es obvio, no es tan obvio, porque hemos estado batallando contra la corrupción, investigando, denunciando, persiguiendo. Entonces la corrupción se va a otra parte, te das cuenta, porque es algo más persecutorio. No, hagamos que las cosas vayan bien. Al negocio de la corrupción no soporta que las cosas vayan bien porque no le hace negocio. Si un establecimiento de salud da buenos servicios, da medicamentos, qué sé yo, el corrupto no gana nada. Pues, ¿para qué voy a seguir acá? Me voy a otra parte, ¿no? Y hacer las cosas bien es la mejor solución a la corrupción, pero nunca hemos embonado eficiencia con integridad. Entonces mi apuesta es, traigamos integridad a los estándares de calidad. Si tú quieres medir calidad, mide integridad. Mide que las cosas se hagan de manera transparente, que sea concurso público, que haya veedores. Abre. Y si eso haces, el servicio va a ser mejor y naturalmente se va a ir la corrupción, sin haber dicho que estás luchando contra la corrupción. Esa es mi apuesta, porque vengo de la gestión pública y creo que las cosas tienen que funcionar bien, ¿te das cuenta? ¿Y qué tanto se habla en los colegios de esto? ¿Tienes algún dato al respecto? O sea, creo que también hay buenas experiencias del sector privado y de sociedad civil que están metidas en escuelas tratando de hacerlo mejor, porque los maestros también incorporen esto en sus sesiones de aprendizaje. Creo que todavía todo es muy teórico, porque claro, el maestro puede hablar de integridad, pero ese niño después va a ver la televisión y va a ver al presidente que se sale con la suya o al presidente de la cárcel. Entonces no se condice la realidad con lo que me dicen en el colegio. Entonces eso es lo raro y eso es lo que hace que la educación sea muy insuficiente para solucionarlo. La realidad tiene que estar más cerca de lo que la educación te dice. Si no, es una fantasía, es como ver Netflix, pues, ¿no? Claro. No, yo lo decía porque qué increíble sería que nuestros hijos o que los niños en general te apunten si estás haciendo algo mal, ¿no? Eso no se hace. O por lo menos apunten a los papás, ¿no? Yo siempre digo, bueno, al menos que los niños le digan a su papá, oye, papá, eso que estás haciendo está mal, ¿no? Pero no porque me lo dijeron en la escuela, sino porque creo que efectivamente no es lo correcto, lo que tú me estás enseñando a hacer como persona, ¿no? Ya creo que eso ha perdido valor. Entonces, yo no sé si la escuela sea el lugar privilegiado para hablar de esto. Yo creo que es el lugar donde están los adolescentes, los jóvenes, los medios digitales, ¿no? La universidad, el instituto,
esos espacios creo que son como la puerta de salida de los jóvenes a la ciudadanía más activa. Y ahí es donde yo creo que deberíamos estar. Ponte, van a cambiar todos los maestros públicos, una fuerte cantidad de maestros públicos se regenera ahorita. Con ellos deberíamos estar trabajando. No quiero dejar de lado los maestros que están ahorita, pero va a haber una regeneración como de 60% del maestro público que salen de los pedagógicos. Vayamos a los pedagógicos a decirles, ustedes son los que van a formar a los ciudadanos. ¿Cómo les enseñamos honestidad a los chicos? Los esfuerzos tienen que valer para focalizar, ¿no? O los servidores públicos. Lo que hemos planteado en Proética es, todos tienen que pasar por un filtro de integridad real, ¿no? Su declaración jurada de intereses, con auditoría, saber quién eres, ¿no? Y una inducción sobre qué significa ser íntegro, porque lo que hemos visto hace poco de los presidentes es que no sabían que estaban haciendo lo incorrecto. No sabían. O sea, que no pueden aceptar un cargo, como tú decías, sin saber las reglas. Yo que no puedo, tengo que apuntarme a mi reunión con una persona en una agenda. Bueno, sí, no sabías. ¿No? Entonces, yo creo que esa clase de inducciones hay que hacerlas. Nadie debería ir al Estado si no sabe las reglas de la transparencia y la rendición de cuentas permanente. No puedo rendir cuentas de todo lo que hago, dedícate a otra cosa. La política es rendir cuentas todos los días, de todo lo que haces. Pensaba mientras respondías a esa pregunta que la integridad debería ser algo que se vea cool, ¿no? Total. Que se vea chévere, porque, o sea, que un joven o que un chico, una chica, no se sientan ¿cómo se dirá ahora? Yo voy a decir lorna. No va a salir ninguna palabra que queramos. Claro, no me va a salir, No, claro. ni a mí. Los lornas del grupo, los nerds del grupo, por querer ser íntegros, ¿no? Eso hay que convertirlo, yo digo, ¿no? Hay que hallar la manera de comunicarnos con ese bolsón de jóvenes y decirles, es bacán ser honesto. O sea, y te lleva a mejores lugares y demostrar que te lleva a mejores lugares. Porque otra vez, si dices algo, pero la realidad va por otro lado, te deslegitima la aspiración, ¿no? Entonces hay que lograr en algunos espacios que ser honesto sea bacán, que ser un referente en tu barrio, eso también deberíamos hacer, recuperar referentes. ¿Quiénes son buenas personas en el Perú? Y conversar con ella, mira, este señor es bueno, ¿por qué es una persona honesta? Así, y sacó adelante su negocio, como uno habla de su abuelo, de su tío, pues no sé, ¿no? ¿Esos referentes dónde están? El referente no puede ser Miguel Grau y José Olaya, o sea, no puede seguir siendo los referentes de la nación. Esos, Es ¿no? verdad, claro. No puede ser. No pueden Claro, seguir ya siendo. no puede ser. podemos tener referentes que solo estén en fotografías en blanco y negro. Totalmente. Claro. Y además que perdieron. Porque también necesitamos Además, referentes claro. que ganen. O sea, que ganen, pero de verdad. O sea, que lo que hagan contribuyan a una victoria. Y a eso es algo que Carmen McEvoy siempre dice. Hay que hacer que el peruano sea un referente otra vez, ¿no? La figura del referente es muy fuerte, es muy movilizadora, ¿no? Quizás esa es la agenda de la integridad más en educación. Encontrar referentes y que sea tu profesor un referente, ¿no? El líder de tu barrio, no sé, pues, ¿no? Y que sea cool, como te digo, ¿no? Y bueno, muchas gracias por esta conversación. Y te decía, ¿no? Yo he estado pensando en qué momento he podido ser corrupto. Y recuerdo, yo era corrupto más o menos en 1900. No, pero bueno, sí, y lo he recordado. Alguna vez hace muchos años, alrededor del Turing, donde sigue habiendo mucha corrupción, por Dios. Claro. Ahora reniego de ese acto y lo reniego de verdad porque vivo relativamente cerca y paseo por esa zona para llegar a ese parque bonito que está ahí. Y recuerdo, o sea, esos mismos lugares donde te sacan todo existen desde que yo aprendí a manejar. Claro. Es terrible, esto es ya a vista y paciencia de cualquier limeño que pasa por ahí, ¿no? O cuando sacas tu pasaporte, o sea, la gente se enfrenta a eso permanentemente, ¿no? Y, o sea, efectivamente en los brevetes también. Un tiempo para sacar el brevete empezaron a poner cámaras durante todo el proceso. ¿Tú has hecho tu renovación de brevete en este tiempo o no? Sí, ya debe ser de las últimas que voy a hacer en mi vida, Y así, pero sí. había cámaras por todas partes. Por todas o sea, partes, todo sí. para asegurar que nadie, ningún doctor de toda la cadena, te vaya a hacer el favor de ponerte sí cuando era no. O asegurar que... Tú ves la cámara ahí. Claro. Es verdad, sí. Te hacen mirar a la cámara incluso antes de entrar. No, por eso digo, no ya es me broma. acordé, ya me acordé. Sí. Sí. Tienen que mirar, o sea, todos tienen... Señora, mira la cámara Todos y pase. estamos haciendo claro. bien, sí. Porque también pasa que cuando alguien te vigila, te portas mejor, pues, ¿no? Pero sería terrible estar siempre vigilado, ¿no? Totalmente. Obvio. Oye, muchas gracias. Muchas a ti, gracias por la Daniel. conversación. Gracias.